Hola y bienvenido a este primer video de la nueva sección que es simulación matemática de yacimientos. En esta ocasión vamos a dar muchas definiciones sobre qué es la simulación matemática de yacimientos, cómo se afecta este tipo de simulación, entre mucho más. Y vamos a empezar con el primer término. ¿Qué es la simulación matemática de yacimientos? Y bien, la simulación de yacimientos es una herramienta en esta ingeniería petrolera que integra varias ramas de ingeniería, integra varias ramas de conocimiento, entre las cuales las principales es la física, la ingeniería, las matemáticas y entre más. En pocas palabras, es entre más consume muchísimos conceptos, muchísimas ramas de ingeniería, de perforación, matemáticas, conocimientos y muchísimo más. En pocas palabras, todo el conocimiento que tú estás obteniendo mientras estás estudiando, mientras lees un artículo, mientras lees un libro, se va a aplicar en la simulación de yacimientos. Todo ese conocimiento se tiene que ver aplicado aquí, ya que es una representación la más fiel que se puede obtener en el yacimiento. ¿Y para qué sirve la simulación? Prácticamente te va a predecir el comportamiento en su vida productiva, desde lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que puede suceder en el futuro y los múltiples casos que puedes obtener al hacer estadísticas o unas simulaciones a futuro aplicando algunas tecnologías nuevas para ver cómo esto va afectando en el yacimiento. Pero vamos a empezar definiendo qué es un simulador y además los usos que tiene esta simulación matemática de yacimientos, y principalmente un simulador. Simulador es un software que contiene modelos matemáticos ya programados, así como ya las soluciones numéricas que tienen estos justamente modelos matemáticos, permitiendo la creación de un modelo de simulación, con lo cual es posible predeterminar o predecir el comportamiento de un yacimiento al momento de explotarlo. Lo que me va a indicar es un mapa, una idea de cómo se está comportando el yacimiento al aplicar cierta tecnología, lo que está haciendo ahorita mismo allá abajo en el yacimiento, cómo se van comportando los fluidos, las propiedades y demás, y qué eventos posibles me puede suceder en un futuro. Esto es muy importante de un simulador y es una herramienta que ya tiene muchísimos modelos, muchísimas soluciones dentro de esta y que se va renovando cada vez más conforme las complicaciones en los yacimientos se va a generar. Pero ¿qué usos tiene esta simulación? Siendo principalmente predecir el comportamiento de los fluidos en el medio poroso. Continuando con reconocer aquellos fenómenos o efectos en la producción en el yacimiento que hay, dando paso a definir las políticas precisas de cómo explotar el yacimiento no gastando más recursos de lo necesario, quiere decir las condiciones óptimas. Siguiendo con la correcta caracterización del yacimiento. ¿Qué me indica esto? Que si tú no tienes una buena caracterización del yacimiento, tienes un modelo que no te va a representar nada. Aunque tengas las ecuaciones bien, tengas todo el modelo numérico bien, si el modelo del yacimiento o la caracterización de esta no está bien representada, no te va a indicar nada absolutamente. Seguimos con la optimización de costos y producción de yacimiento. Esto me va a poder decir si es conveniente aplicar cierta nueva tecnología, ver cuál es la posiblemente en un método de recuperación secundaria cuántos barriles tengo que estar inyectando de gas o de agua de manera óptima para no generar un mayor gasto de lo necesario, siempre optimizando y viendo el mejor rendimiento. Y por último, siendo el más importante, un aumento en el factor de recuperación. Es bien sabido que en un yacimiento petrolero tú no puedes producir todo el yacimiento. Siempre hay un factor de recuperación que es lo que tú estás produciendo entre lo que originalmente hay en el yacimiento. Y por lo general, entre cada campo de petróleo, entre cada yacimiento, va a haber un factor de recuperación muy diferente en cada momento a analizar. Se puede incrementar, se puede disminuir, pero esto hay que ver qué beneficios hay, tanto de manera ingenieril como de manera económica. Y vamos a hablar sobre los tipos de simulación o tipos de simulador que hay. Y prácticamente hay muchísimos modelos de simulación, muchos tipos de cómo hacer este tipo de herramienta, pero hay 4 principalmente en los cuales podemos centrar todo. Estos 4 modelos principales se manejan de la siguiente forma.
siendo el primero analítico, donde haces un análisis del comportamiento de los fenómenos, cómo se van a caracterizar, cómo se van a comportar de manera ideal, ¿no? Viendo el fenómeno. Todo ese análisis, todo este comportamiento que tú vas haciendo, se puede reflejar en ecuaciones numéricas o en un modelo numérico, lo que se llama un simulador numérico. Y es cómo tú lo vas a interpretar ya a partir de ecuaciones bien estructuradas para un modelo computacional. Después tenemos los modelos analógicos, donde hacemos una analogía de, oye, el yacimiento B tiene características similares al yacimiento A y el yacimiento C, por lo cual podemos tomar datos de ambos yacimientos como principal motor de prueba para ver el correcto funcionamiento o correcta producción del yacimiento B de manera adecuada. Ya cuando tenga los problemas del yacimiento B, los buenos datos, vamos a empezar a analizarlos de manera general. Y esto es un modelo analógico. Y un modelo físico, prácticamente creo que es el más conocido, es crear una maqueta y en esa maqueta presentar todos los fenómenos y ver cómo se van a ir comportando de manera adecuada. Obviamente creo que es de los menos usados, pero sigue siendo un modelo de tipo de simulación que se tiene. Y hay que abarcar también el nivel de estudio que tiene cada modelo de simulación. Y en general hay 3 niveles de estudio. El principal, o el más conocido, o el primero que se analiza, es de un pozo individual, en el cual tú abarcas una sección en donde solamente tienes un pozo, sea inyector o productor, pero solo quieres analizar ese pozo. Entonces es un nivel de estudio de pozo individual. El segundo nivel es sector de yacimiento, que tienes tanto pozos de inyección como pozos de productor. En la imagen solo se ve uno y uno, un inyector y un productor, y una sección de yacimiento. Tú solamente estás analizando ese sector para ver cómo está conectados. Y el último nivel de estudio de un yacimiento que se tiene es el de yacimiento completo, en donde tienes todo el yacimiento, todos los pozos, tanto inyectores como productores y demás, todas las propiedades, todos los fluidos, cómo se va a comportar todo el yacimiento, lo estás manejando en este último nivel de estudio. Y estos son los 3 principales niveles de estudio. En próximos videos te voy a indicar cuáles son los niveles de dimensiones que se analizan en la simulación de yacimiento, cómo se van caracterizando, cuál es el proceso de la simulación, qué metodología tienes que seguir para tener el mejor modelo. Inclusive vamos a hacer muchísimos ejercicios, pero principalmente te invito a que veas la lista de reproducción del curso de Python, porque los ejercicios de simulación son muy conocidos, que son exageradamente largos, y largos porque las ecuaciones se repiten exageradamente una infinidad de veces. ¿Cuántas? Te vas a dar cuenta al momento de hacerlos, pero siempre es recomendable tener un lenguaje de programación para ayudarnos en esta parte. En el curso no vamos a hacer ejercicios a mano, puede que sí, los primeros para darnos una idea de qué resultados vamos a tener, cómo se van haciendo las operaciones,